En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No voy a hacer sermón hoy de este domingo, sino que aprovechando la fiesta de ayer de la cátedra de San Pedro en Roma, algunas pocas palabras sobre la epístola de la misa de ayer, que es la primera epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 1 al 7. Algunas palabras sobre esta epístola. Pedro es apóstol, Pedro es el primer papa. Y esta epístola de Pedro es la primera carta encíclica de la Santa Iglesia Católica. Así como todos los papas sacan una encíclica para dirigirse a todos los miembros de la Iglesia Católica, esta es la primera. Y en ella San Pedro expone la fe de los apóstoles, sin la cual no hay salvación. O sea, la fe de los apóstoles es la fe que ellos recibieron, la doctrina que ellos recibieron del mismo Señor Jesucristo, y ellos recibieron la doctrina completa, aun cuando no fuera explicitada, sino después de los 2000 años de historia de la Iglesia, ellos la recibieron completa. Por lo tanto, debemos tener para salvarnos la fe de los apóstoles, la fe completa de los apóstoles. Y veamos cuáles son los temas que San Pedro toca en esta primera encíclica de la Iglesia, el primer escrito de San Pedro, primer mensaje de San Pedro. Primero decimos que es una carta encíclica, es decir, una carta que va dirigida a la Iglesia Universal. Y así lo dice Pedro, apóstol de Jesucristo, a los cristianos de la diáspora en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. 1 Pedro 1:1. Entonces nombra varios lugares donde estaban dispersos los cristianos, y eso se entiende como que era todo el mundo conocido en ese momento. Por lo tanto es una carta dirigida a todo el universo cristiano. Y como extranjeros, los cristianos se encontraban dispersos por el mundo. Y San Pedro comienza su carta encíclica exponiendo el misterio de la Santísima Trinidad. Elegidos conforme a la presencia de Dios Padre, dice 1 Pedro 1:2. El Padre nos eligió. Y aquí hay un gran misterio, porque a veces nos preguntamos, ¿por qué entendemos las cosas de la fe? ¿Por qué entendemos las cosas de la Iglesia? Y hay otras personas que no las entienden. Y esto, la única respuesta que podemos tener es que Dios nos hace entender a algunas personas porque nos eligió. Y otras personas no los ha elegido, al menos todavía, para que entiendan la fe. El Hijo nos roció con su sangre para obedecer a la fe a Jesucristo y ser rociados con su sangre, dice 1 Pedro 1:2. El Hijo nos roció con su sangre, es decir, nos rocía con su sangre en el sacrificio de la Santa Misa, para que le obedezcamos a Él por la fe. Y el Espíritu Santo es quien nos santifica aplicándonos los méritos de Jesús, que son la prenda y el germen de nuestra herencia incorruptible. Entonces, por la santificación del Espíritu Santo, dice San Pedro, 1 Pedro 1:2. Vemos entonces cómo en este versículo, el versículo 2, se nombra explícitamente a la Santísima Trinidad. Dios Padre, la presencia de Dios Padre, la obediencia a Jesucristo y cómo somos rociados por Él con su sangre en la Santa Misa, y la presencia también o la santificación del Espíritu Santo aplicándonos esos méritos de Jesucristo. La Santísima Trinidad, muy muy importante porque ese es Dios. La Santísima Trinidad es Dios, el único Dios verdadero de la única religión verdadera, la Santa Iglesia Católica.
Entonces, esta exposición, este versículo único de toda esta encíclica primera de la Iglesia Católica, sirve para refutar desde el principio, lo primero que se escribe en la Iglesia Católica, el mundo de la antigua serpiente, que es el mundo de Satanás, la sinagoga de Satanás, como nuestro Señor Jesucristo la llama en el libro del Apocalipsis, que negaría posteriormente la Santísima Trinidad. La sinagoga de Satanás niega la Santísima Trinidad porque niega el verdadero Dios. Y así vemos también cómo luego religiones o creencias posteriores que se derivan de la serpiente siguen negando a la Santísima Trinidad como hacen hoy los protestantes. En esta encíclica demuestra también San Pedro la infalibilidad en lo ordinario. Recordemos que nunca hizo San Pedro una declaración solemne, es decir, nunca usó de su magisterio extraordinario. Y sin embargo, en esta encíclica, él toca temas fundamentales, fundamentales de nuestra fe, como el que acabo de nombrar, el misterio de la Santísima Trinidad, y como el que sigue, que vamos a hablar, que es el misterio de la parusía. Entonces, él los toca a estos temas desde su magisterio ordinario y demuestra con esto la infalibilidad, porque estos temas son ciertamente infalibles. También demuestra esta encíclica que está íntimamente vinculada desde siempre con el Apocalipsis de San Juan, quien nos desarrolla todos los acontecimientos de los últimos tiempos, la parusía y la venida de nuestro Señor Jesucristo como Rey. Eso no lo podemos negar, es la Sagrada Escritura y está escrito allí precisamente en el capítulo 20, la venida de nuestro Señor Jesucristo, el capítulo 19, la venida de nuestro Señor Jesucristo como Rey. Bien, entonces la encíclica de San Pedro, la primera encíclica de la Iglesia Católica, la Israel de Dios, hace alusión a los acontecimientos de los últimos tiempos, la parusía. Desde la Santísima Trinidad salta a la parusía. Fíjense, da un salto enorme en el tiempo, como para incluir todos los demás misterios de la Iglesia Católica, que no los desarrolla acá ciertamente, pero los incluye porque va desde el primero, que es la Santísima Trinidad, hasta el último, que es la parusía, dándonos a entender cuál es la fe, cuál es la doctrina de los apóstoles que hay que creer para ser salvos. Por lo tanto, se incluye, y hago hincapié en esto, el misterio de la parusía y la venida de nuestro Señor Jesucristo como Rey. Eso es parte de la fe, la doctrina de los apóstoles que hay que creer para ser salvos. No podemos hacer oídos sordos a eso. Y San Juan, dijimos que estaba vinculada esta encíclica con el Apocalipsis de San Juan, en el sentido de que San Juan es el Papa de los últimos tiempos, que pondrá orden en la Iglesia, orden que hoy no hay. Y San Pedro nos da a continuación su primer saludo como Papa. Gracia y paz os sean dadas en abundancia. 1 Pedro 1:2. Y continúa: bendito sea Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según la abundancia de su misericordia nos ha engendrado de nuevo para una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. 1 Pedro 1:3. Subrayamos de este versículo la expresión una esperanza viva. Una esperanza viva es una esperanza no humana, sino sobrenatural, una esperanza de lo que viene después junto a Dios. Se espera entonces la transformación gloriosa de nuestros cuerpos. Transformación gloriosa de nuestros cuerpos. En la parusía, los santos en el cielo esperan la resurrección de sus cuerpos. Los santos que están en el cielo están sin sus cuerpos, recordemos eso.
Y en la parusía ocurrirá la primera resurrección en la cual estos santos recobrarán sus cuerpos glorificados, resucitados. Y los santos vivos, los que aún estén vivos en la tierra en el momento de la parusía, esperan la transformación de sus cuerpos en el arrebato en los aires para ir a recibir a nuestro Señor Jesucristo. Por eso es un premio inmenso, inmenso para el católico que se esfuerza por vivir bien, fiel a su fe, a nuestro Señor Jesucristo. El premio que va a recibir es el arrebato, es decir, la transformación de su cuerpo cuando venga nuestro Señor Jesucristo en la parusía. Y si no, la resurrección, si es que muere antes de la parusía, la resurrección junto con los demás santos. Y continúa San Pedro, para recibir una herencia incorruptible que no puede contaminarse, inmarcesible y que está reservada en los cielos para vosotros. Está reservada en los cielos, es decir, en el arrebato en los cielos de los santos que estén vivos. A quienes la virtud o poder de Dios conserva por medio de la fe para que recibáis la salvación que está a punto de manifestarse en los últimos tiempos. 1 Pedro 1:5. Y fíjense aquí de nuevo cómo San Pedro hace hincapié en las primeras palabras de su encíclica, de la primera encíclica de la Santa Iglesia Católica, la Israel de Dios, en los últimos tiempos. Como dije recién, conecta la Santísima Trinidad con el misterio de la parusía. La salvación, dice San Pedro, que está a punto de manifestarse en los últimos tiempos. La salvación que se va a manifestar en los últimos tiempos significa para el apóstol Pedro la gloriosa resurrección de entre los muertos, de la cual ya hablamos, que a semejanza de la suya nos traerá Jesús el día de su parusía, que este día el mismo Jesús lo llama el día de nuestra redención, así lo podemos leer en San Lucas 21-28, y que nos está reservada en los cielos, que es el arrebato, porque desde allí, es decir, desde los cielos, esperamos al Señor que transformará nuestro vil cuerpo conforme al suyo glorioso, dice San Pablo en Filipenses 3:20. Entonces, bien claro es San Pablo en este texto, en el día de la redención, que es el día de la parusía, que es el día de la salvación, según lo llama San Pedro, allí en los cielos esperaremos que el Señor nos transforme, que transforme nuestro vil cuerpo conforme al suyo glorioso. Muy poco se habla de esto y algunas personas me han preguntado, me han dicho por qué los protestantes hacen tanto hincapié en este tema del arrebato y nosotros los católicos ni siquiera lo hablamos, lo mencionamos. Pues bueno, hay que hablar de este tema porque no es un tema protestante, es un tema católico. Este es el premio que esperamos en la parusía si es que estamos vivos, ciertamente. Si estamos vivos, esperamos el arrebato y es una gran cosa, un gran premio. Es decir, la transformación, el arrebato es la transformación de nuestro cuerpo vil, como lo es ahora, en un cuerpo glorioso a semejanza del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo para esperarlo a Él en los cielos. Los santos, vuelvo a repetir esta idea, están en el cielo sin sus cuerpos, pero también estarán presentes en la parusía por la resurrección. Para los santos la resurrección, para los vivos el arrebato. Prácticamente el término o el resultado de ambas acciones es el mismo, que tengamos un cuerpo glorioso. Los santos tendrán un cuerpo glorioso a través de la resurrección y los vivos tendrán un cuerpo glorioso a través del arrebato. Es fácil de entender. Los protestantes ciertamente le dan otro significado, ellos creen que van a ser
van a salir de aquí de la tierra para no pasar por todas las tribulaciones del anticristo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, es un tema bastante largo, pero es muy distinto el significado que le dan los protestantes al verdadero significado católico, de la fe católica. Entonces, no alcanza a convencer la Iglesia que ya San Pedro nos habla de los últimos tiempos y de la parusía. Y esta es la fe de los apóstoles que hay que mantener intacta. Esta fe hay que mantenerla intacta y hay que hablar de ella. Es lamentable realmente, el silencio, la omisión que hay sobre este tema, sobre todo de parte de los obispos. Hay que hablar de estos temas porque hay que mantener nuestra fe intacta. La fe intacta que tuvieron los apóstoles es la misma fe que tenemos que tener nosotros ahora cuando venga nuestro Señor Jesucristo. Si no, va a pasar lo que nuestro Señor dice claramente en su retórica: cuando venga, encontraré fe en la tierra. Y continúa San Pedro: esto es lo que os debe henchir de gozo. Si bien ahora por un poco tiempo conviene que seáis afligidos con varias pruebas o tentaciones. 1 Pedro 1:6. Varias pruebas y tentaciones es lo que estamos sufriendo ahora para que nuestra fe resulte o sea igual a la fe de los apóstoles. Las pruebas y tentaciones las estamos viviendo todos los días. No hay alegría por la parusía. No se quiere tocar este tema. No hay interés por la parusía. No hay interés por la primera resurrección de los santos. No hay interés por el arrebato que podremos tener como premio si estamos vivos y Dios nos encuentra dignos para eso. Y estas son las penas que tenemos que soportar todos los días. Todos los días. La tibieza que hay, sobre todo de parte de los obispos, en tratar estos temas. Hay desconcierto, no se saben, y hay desazón en la Iglesia porque se dedican a otros temas que no son, tan cruciales como lo es la parusía y la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y finaliza esta primera parte de la encíclica de San Pedro: a fin de que vuestra fe, probada de esta manera, con todas estas pruebas y tentaciones, y mucho más preciosa que el oro perecedero que se acrisola con el fuego, redunde en alabanza, gloria y honor cuando aparezca Jesucristo. Es demasiado claro, podríamos decir, San Pedro. Cuando aparezca Jesucristo. Obediencia a la verdadera fe, entonces, obediencia a la doctrina de los apóstoles, que incluye la parusía, la venida de nuestro Señor Jesucristo como Rey. Eso no lo podemos obviar. No hay fe firme en la parusía. Se duda aún. Se duda. Se la trata con duda. Se la trata como con miedo, como que el enemigo tiene todavía todos los derechos sobre nosotros. Los que niegan la venida de nuestro Señor Jesucristo, o los que no quieren hablar de ello. Hay como una sumisión a esos enemigos. No hay fe firme en la parusía. Y por eso, como no hay una fe firme en la parusía, no se dedica a eso la fe, se intenta restaurar este mundo, comenzando por Roma y por la Iglesia. La Iglesia obviamente falsa que está en Roma. Como la mujer de Lot, que se dio vueltas para mirar con añoranza los vicios de su ciudad, se sigue insistiendo en aferrarse a este mundo y a sus vicios. Nos seguimos abrazando a los árboles de este mundo para que no se nos lleve y deseando esos vicios con el corazón. La condena de la mujer de Lot fue convertirse en una estatua de sal. Bien,
Esta es la encíclica, la primera encíclica de la Iglesia Católica, San Pedro, la epístola de la misa de ayer. Pedimos entonces, como siempre, ven Señor Jesús, ven pronto, no tardes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.